Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a filtrar una tabla dinámica con like. Para este ejemplo yo tengo este archivo que va a estar en la descripción del video, donde tengo esta tabla de ventas de prendas de vestir que ya he usado en otros ejemplos. Tengo esta tabla dinámica que básicamente me resume. Tengo en esta parte del filtro, tengo la familia, que son las familias en las cuales están agrupadas mis productos. Luego tengo en esta columna el código, el nombre del producto y el monto en soles. Y ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo ingreso una referencia que vendría a ser Paul. Filtro exitoso y me filtra todas las familias que contengan esta palabra. Por ejemplo, Paul, poleras, polivestidos y polos. Y me filtra eso. Por ejemplo, vamos a buscar this, ¿ya? Acá. Así era, ¿no? Me va a buscar todas las familias que contengan esta palabra. Por ejemplo, this, yo puse this. Vamos a buscar, por ejemplo, cam. Vamos a buscar cam. Y me filtra las camisas. ¿Qué pasa si yo ingreso una palabra que no existe? Me aparece error número 1004. No se puede asignar la propiedad visible de la clase pivot item. Referencia no encontrada. Quiere decir que no existe esa referencia que estoy ingresando. Entonces me retorna toda la tabla dinámica sin filtrar. Entonces si yo busco, por ejemplo, pan, me listó todo lo que son pantalones. Veamos cómo funciona o cómo se hizo el código. Vamos al editor de Visual Basic. Yo tengo este módulo que es sp filtra like. Luego tengo esta línea, primera línea, opción explicit. Ya saben que esta línea sirve o me obliga a declarar todas las variables que voy a utilizar dentro de este módulo. Y ahora pongo mi filtra td like application.screen updating igual a false. Esto me elimina los flashes de pantalla. Declaro estas variables. 3 de estas variables son variables objeto y una es tipo string. La primera variable es hojainformes worksheet, pt as pivot table, dim pi as pivot item, dim texto as string. Luego, ¿qué hago? Voy a declarar, asigno valores a mis variables objeto. Ya saben que tengo que anteponer la palabra set para asignar valor a una variable objeto. Set hojainformes igual a worksheet, entre paréntesis y comillas, informe. Set pt es igual a hojainforme.pivot_tables, entre paréntesis y comillas, td ventas fam. ¿Por qué? Porque yo a esta tabla dinámica le puse ese nombre, td ventas fam, td ventas familia, ¿no? Ya, si se dan cuenta, cuando yo asigno valor, siempre la variable es con s. Acá por ejemplo es sin s, tener en cuenta eso. Y luego le asigno valor a mi variable tipo string, a mi texto. Le pongo texto es igual a ucase, entre paréntesis hojainforme.range f4.value, el valor de mi celda f4 pero convertido a mayúsculas. ¿Por qué a mayúsculas? Porque cuando voy a usar este procedimiento, si no lo convierto a mayúsculas, ingreso por ejemplo la primera palabra con minúsculas o todo en minúsculas, me va a buscar una referencia exacta. Bueno, para que lo entiendan mejor, voy a comentar, voy a copiar esto y vayamos a ver. Comento esta línea, le quito el ucase y van a ver cómo funciona. Mira, pan funcionaba, ahora no va a funcionar, no lo encuentra. ¿Por qué? Porque todo está en minúsculas y acá todo está en mayúsculas. Entonces tengo que convertir o escribir en mayúsculas y recién va a funcionar. Entonces convirtiendo el texto a mayúsculas soluciono ese problema. Una vez que tengo este texto, lo valido. Digo if texto es igual a empty, then ¿qué voy a hacer? Un msgbox que me diga debe ingresar una referencia de búsqueda en el celda F4, exit sub. O sea, si mi variable de texto está vacía, que me termine el procedimiento, simplemente me termine el sub. Después, ¿qué voy a hacer? Declaro esta línea, on error, go to my error. Y siempre que haga un error, go to my error, tengo que poner un my error. ¿Qué voy a hacer? Un exit sub.
un MSG box y otro exit sub. ¿Y qué procedimiento voy a hacer? Dentro del MSG box, ¿qué voy a hacer? Error número, luego lo concateno con error.number. Esto me calcula el número de error. El que nos mostró fue el 1004, algo así me acuerdo. Después esto concateno con este CHR13. Esto que hace es un retorno de carro, básicamente es un enter. Es decir, esta línea y la siguiente línea lo pone hacia abajo, es como un enter. Luego error.description, en la descripción del error, ya lo leímos. Luego otro retorno de carro, CHR13, luego referencia no encontrada. ¿Qué pasa si hago eso? Que de mi tabla dinámica PT pivot files, ¿qué voy a hacer? En mi columna familia de mi tabla dinámica, que me limpie todos los filtros. Por eso que cuando hay un error, simplemente me elimina todos los filtros y me retorna todo. Y ahora vayamos al código que filtra. ¿Qué hago? Primero with pt.pivotfiles familia con mi columna familia de mi tabla dinámica y cierro con end with. ¿Qué voy a hacer con la columna familia de mi tabla dinámica? Primeramente, con esto .clear all filters, tengo que limpiar todos los filtros de mi tabla dinámica existentes o que haya hecho previamente. Luego for each, el for each nextPy. ¿Qué es el for each? Es un for que es exclusivo para variables objeto. For each py in .pivot items, es pivot items, o sea, for each py in pt.pivotfiles entre paréntesis familia .items. Traduciendo, eso sería para cada ítem de mi columna familia tengo que hacer esto. Ya saben, para cada ítem de mi columna familia, para cada ítem de este apartado de esta columna familia, para cada uno de estos ítems, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. If, este es pi.name, con esto obtengo el nombre, pero si se dan cuenta, acá también lo estoy convirtiendo a mayúsculas para que la comparación de los dos textos sea en mayúsculas y sea la comparación exacta. Ucase, paréntesis pi.name like. ¿Qué hace este like? Me compara, me busca todos los textos que contengan este texto de mi variable texto. Por eso que el like se pone entre asteriscos. Este comilla espacio ampersand texto espacio ampersand comillas es para poner el nombre el valor de mi texto, perdón. Pero si yo quisiera lo podría poner manualmente, pero yo quiero que se capte con una variable. ¿Qué hago? Si es que este texto, si mi ítem de mi columna familia, el ítem 1, el ítem 2 de mi columna familia contiene este texto, ¿qué voy a hacer? pi.visible true. Else, caso contrario, el ítem.visible false, o sea que lo oculte. Básicamente es eso. Luego eso, si es que ocurre después de haber terminado todo este bucle, ¿qué hago? MSGbox, filtro exitoso, como Visual Basic Information, y este es el título. Básicamente hace eso. Si se dan cuenta, explicándolo de otra manera es, yo pongo por ejemplo voy a filtrar vestidos, creo que solo este ítem. ¿Ves? Mira, vestidos y poli vestidos, porque esta palabra contiene ves y este ítem contiene ves en esta parte, poli vestidos. Entonces, ¿qué hace? Simplemente compara este ítem de este pivot, de la columna familia, busca el primer ítem, lo compara con esto. Dice, esta palabra, este ítem contiene esta palabra, no lo oculta, y así sucesivamente hasta que encuentra y lo vuelve visible. Básicamente hace eso. Y ahora vayamos a explicar un poco de lo que es una tabla dinámica. Por ejemplo, el pivot table es toda la tabla dinámica. Estos que están en amarillo son propiedades que utilizan para crear una tabla dinámica con código. En esta oportunidad no hemos creado una tabla dinámica con código, pero se utiliza. Por ejemplo, el page fields son los filtros que tiene mi tabla dinámica. Row fields son las columnas que tiene mi tabla dinámica. Podría tener solo una, solo el nombre o solo el código, pero acá tengo dos. Entonces son las columnas, perdón, las filas de mi tabla dinámica. Las filas, esto de acá. Perdón, las filas de mi tabla dinámica. Acá tengo la fila de código, la fila de nombre.
y column files son las columnas de mi tabla dinámica, y la data es el dato que tengo en mi tabla dinámica. Acá por ejemplo solo es suma, pero podría tener suma, porcentaje, un porcentaje acumulado, varios datos. Y mi columna de repente no podría tener solo, si no quisiera tener meses, simplemente el dato, el monto, simplemente lo quito y va a aparecer como en esta tabla. Simplemente no tengo nada en columnas. Si se dan cuenta, en columnas no tengo nada, pero en datos podría tener más datos acá. Básicamente es eso. Y para explicar lo que he usado ahora, por ejemplo, he utilizado lo que es pivot files. El pivot files ya dije son las columnas de mi tabla dinámica o los apartados, ¿no? Por ejemplo, esto año, que en este caso esté en el filtro. La familia está en el filtro, podría filtrar por año, podría filtrar por filtro. También tengo un pivot file que es el código, el nombre del producto y el mes. También podría filtrar por código, por nombre del producto y por mes. Es indiferente. Y el pivot item son los ítems que contiene o que tienen los pivot files. Por ejemplo, el pivot item en el año es este de acá, 2018. El pivot item en familia es pantalones, por ejemplo. El pivot item en código son todos estos. El pivot item en nombre de producto son todos estos. El pivot item en mes son todos los meses que tengo acá. Básicamente es eso. Bueno, eso sería todo y gracias.